Hola amigos, bienvenidos a su blog algo.help. El día de hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica de los temas que hemos estado viendo en este pequeño podcast en YouTube. Vamos a hablar ahora de Java. Y para ello pues tengo un gran invitado, un maestro, fue mi maestro de hecho de Java hace 2 años. Él es Jorge Vargas. Dentro de su experiencia pues la verdad es que hay mucho por hablar y de decir. Es Java Champion desde el 2007. Es Principal Software Engineer en Quesky, es Oracle Certified Professional Java SE11 Developer. También tiene la certificación de asociado Java SE8 Programmer en el 2018. Y bueno, también tiene la certificación de Oracle Certified Professional Java Enterprise Edition 7 Application Developer. Además de que tiene también el Duke's Choice Award 2017. Es conferencista, es consultor e instructor. La verdad es que el maestro Jorge Vargas tiene mucho en su currículum y bueno, agradecerle, profe, que esté aquí en este espacio, agradecerle su tiempo y pues nada, vamos a hablar un poquito de sus inicios, su experiencia como programador Java, lo que significa para usted ser Java Champion y bueno, un poco de Java en la ciberseguridad y cómo ve el futuro de Java y bueno, algunos hobbies que más adelante, quizás al final de la entrevista, pues, nos pueda compartir, ¿verdad? Profe, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Pues bien, la verdad es que mucho gusto de estar aquí con ustedes. Siempre me gusta compartir, digo, es algo que he hecho los últimos años de mi vida, y pues lo que pueda yo servir y transmitir siempre es un gusto, ¿no? Gracias, profe, gracias por su tiempo, como le decía. Y bueno, pues empezamos con la primera pregunta ya, sin más preámbulo. ¿Cómo fueron sus inicios, profe, en el mundo de la programación? ¿Cuánto tiempo tiene programando? ¿Cómo inició? Pues en el mundo de la programación ya tiene un ratito, fíjate que empezó hace, déjame hacer cuentas porque si no me pierdo un poquito. Yo creo que hace casi 31 años, ¿no? Comencé a programar, un familiar mío tenía una empresa, una mini empresa que hacía construcciones. Y pues yo ya le manejaba ahí, estaba yo en el nivel bachillerato, y un poquito de la programación. Me dijo, oye, ayúdame. Tengo mucho honor decir que fue el Lotus 1, 2, 3. Ya tiene yo creo que la mayoría de los que van a estar viendo esto ni lo conocen ni lo conocerán. Y era un lenguaje de YCY, o sea, en donde podíamos literal, ¿no? Ver lo que se estaba haciendo. Y fue un sistema de explosión de costos, ¿no? En donde podías decidir o colocar qué es lo que querías construir y te da un detalle de todos los elementos, sus costos y demás, ¿no? Entonces, así empezó hace ya 31, 32 años y de ahí empezamos hacia acá a desarrollar. Obviamente seguí estudiando y he ido pues cambiando un poquito tanto de scope de mi área de desarrollo, pero me sigo considerando un desarrollador, ¿no? Ya digamos que entonces hace 31 años, profe. Hablamos de 1992, ¿3? Más o menos, sí. Sí, yo estaba todavía en la vocacional. No, 90, como 91, 92, más o menos. Sí, 91, porque estaba yo todavía en la vocacional, estudiando, y ahí empecé a hacer mis pininos de programación. ¿Y en Lotus? ¿Qué es Lotus? ¿O qué era Lotus, profe? Lotus era un lenguaje diagonal hoja de cálculo, muy parecido como fuera Excel. Y entonces, obviamente estamos hablando que utilizábamos MC2 4 punto algo. Las computadoras no llegaban ni a X286. Y entonces, pero había interfaces gráficas. Entonces, algo que era interesante es que sin que existiera Windows, el Windows actual que ustedes conocen, Lotus te daba una interfaz gráfica muy interesante para temas de hojas de cálculo. Era un gran competidor de lo que en su momento era Clipper, ¿no? Entonces podía hacer hojas tabulares, etc. Y en su momento, pues, en esos ayeres, Excel era una hoja de cálculo tipo texto, en donde todo se veía en renglones y columnas, pero pues obviamente nada que ver ahora, ¿no? Entonces ahí fue como su primer acercamiento a esto de la programación. Supongo que ahí decidió ya estudiar o se motivó para estudiar, ¿no? Ya la carrera como tal de sistemas. Pues sí, ¿no? La verdad es que mis estudios formales de sistemas fueron después de mi carrera.
Yo de formación soy ingeniero industrial con una especialidad en evaluación de proyectos. Ok. Entonces, en donde hice una combinación muy interesante porque años después me enfrenté a resolver problemas que tenían que ver con líneas de producción o con cálculos de productividad, ¿no? O sea, productividad empresarial, productividad de operación, call centers, etcétera. Y eso se hizo. Yo recuerdo una empresa azul que anda por ahí. Entonces hicimos un proyecto, por ejemplo, en donde habría que calcular la productividad de sus centros de atención y había que jugar con muchas cosas, ¿no? Entonces mi carrera me sirvió en su momento, mi carrera formal, voy a llamarlo, para hacer eso, pero bueno, la verdad es que desde siempre estuve trabajando en desarrollo y ya luego me especialicé, tomé algunos cursos y algunas cosas que me ayudaron a fortalecer el área de desarrollo. Ya, y de ahí, bueno, se brincó a la parte de Java, ¿no? ¿Cómo fue ese acercamiento con Java, profe? Pues con Java fue interesante porque yo antes estaba del otro lado del... Yo originalmente, digo que empecé con Lotus, trabajé unas cosas con DBase, con Clipper, y de ahí salté al mundo de Visual Basic. Yo estuve trabajando en el lado oscuro de la fuerza, o sea, Microsoft. Lado oscuro. Sí, el lado oscuro. Era muy divertido, una guerra impresionante entre Microsoft y Sun. Y entonces, pues era como dos partes diferentes, ¿no? Obviamente estábamos del lado de la fuerza y ellos del lado oscuro, ¿no? Entonces, y estuve trabajando varios años en Visual Basic y no existía lo que es .NET, por supuesto. Solamente era C++, había Visual Basic 3.0, 4.0. Estoy hablando que por ahí corría el año del 95, 94 al 97. Entonces, y sistemas, pues ya los sistemas eran muy interesantes. El desarrollo era totalmente diferente. Entonces, yo trabajaba en ese entonces en Hildebrando, ¿no? Lo que ahora es Global Hits o Hits nada más. Y pues llevaba varios proyectos. Entonces conocí a una persona que es una persona que dictaminó muchas cosas en mi vida, que es el Mago Orbiler, otro de los Java Champions mexicanos. Y entonces, pues me invitó a colaborar un poco con él. Yo hacía Java casi, pues, sin saberlo, ¿no? Porque cuando estás de consultor, pues le entras a todo, no tienes mucha alternativa. Y pues ya llevaba rato haciendo Java, ¿no? Empecé a usar Java desde finales del 98, ¿no? Más o menos. Empecé y me enfrenté a ese mundo. Y pues aún sí que me profesionalicé en el mundo Java prácticamente finales del 99, principios del 2000. Entonces ya 23 años de eso. Ok, entonces, digamos, su acercamiento fue por necesidad o por la chamba, por el trabajo, Pues al final tienes proyectos que tiene que cubrir tu empresa, te mandan, aprendes el lenguaje y lo desarrollas. Y te digo, al final se acercó un mago, él tenía muchos años trabajando en Java, muchos años me refiero, para esos ayeres era toda la vida, o sea, desde que nació Java. Y pues me invitó a colaborar con él y a partir de ahí me convertí en un desarrollador Java, ¿no? En donde ya era de full time, donde empezamos a aprender muchas cosas, a desarrollar cosas interesantes sobre el lenguaje y de ahí hacia adelante. ¿Ya existía NetBeans, supongo, para ese entonces, profe? No, bueno, sí, no, sí. Sí existía, por supuesto que seguramente existía, pero no era ni lo que era ahora, porque NetBeans es una herramienta que en su momento compró Sun. O sea, ellos no lo desarrollaron, ellos tenían Visual Café, y tenían otra herramienta que no me acuerdo cuál es su nombre, y estos eran unos IDEs bastante interesantes, porque de hecho eran IDEs muy avanzados para su época, porque a excepción de Visual Studio, bueno, no era Visual Studio, pero del Visual Studio de aquellos ayeres donde podías hacer formas de forma muy gráfica para compilar en Visual Basic, el Visual Café y esas herramientas te permitían hacer formas que funcionaban en AWT y luego, o casi inmediatamente después en Swing. Entonces, estaban muy divertidos, ¿no? Obviamente, pues, como todos decíamos, se veían feos, ¿no? No había una gran preocupación por la interfaz gráfica, pero funcionalmente estaban padres. Pero entonces, a nivel IDE casi programabas en Emacs o programabas en editores de texto. Ya, o sea, no teníamos la ayuda que hoy, ¿no? Que casi bueno, que sacaron el JIT de Copilot, no sé, ¿cómo se llama? La inteligencia artificial de JIT, que ahora casi te programa solito. Tuvo nada que ver, ¿no? Más o menos, pero sí. ¿Ya lo probó, no, por cierto? ¿Ya lo probó? No lo he probado, pero no, es que me recuerda como, por ejemplo, cuando sacó su
Google sacó su, déjame acordarme, no sé si era su GWT, una cosa así, Google algo, en donde hacías programación en Java y te la convertían en JavaScript, ¿no? Entonces, pues sí era muy sorprendente, pero la mayoría de esos programas en donde son de uso general para hacer templating o para poder inferir algún tipo de patrón y cosas por el estilo, pues son esos. Nunca te van a dar un código realmente funcional, ni mucho menos. Por ejemplo, por ahí hay un software llamado Genexus que pues te genera bastante buen código, pero tienes que rellenar la carnita, que al final es lo que más importa y que la mayoría de los sitios ahora te lo dan. No, definitivamente la ayuda actual es muy amplia. O sea, antes sí te tenías que saber las APIs, porque pues, si no te aparecían 243 errores de compilación, y estos memes de que ay, solamente me faltó el punto y ahora tienes el 1000 veces más errores de compilación, era más real. Entonces, te aprendías el API. De hecho, vendían, por ejemplo, en aquellos ayeres vendían un almanaque de Java, vuelo, ¿no? No, todo el Java Doc estaba escrito, estaba impreso. Y tenía una guía dactilar para poder buscar clases. Y venía ordenado por paquetes, venía ordenado por clases, venía ordenado por métodos. Era muy interesante porque sí lo tenías que tener a un lado, era la Biblia de Java, para poder, pues algunas veces programar, porque de hecho el API no estaba en línea, el API la tenías que descargar y la tenías que tener en tu computadora para poder leerla, ¿no? Estamos hablando de tiempos de Java 2, ¿no? Más o menos, ¿no? 1998, ¿no? Me dijo. 99, 2000, todavía era Java 2, estaba saliendo Java 3. Ok. Va, entonces a raíz, bueno, de ahí ya empieza su experiencia como programador. Y ya en el 2007, profe, pues ya se viene la parte interesante de que pues, lo hacen Java Champion, ¿no? ¿Cómo Sí, fue el proceso para convertirse en Java Champion? pues lo ¿Qué que pasa es significa que Java Champion? Pues? Java Champion a veces como que se tiene una mal concepción de lo mismo. Un Java Champion no es el mejor programador en Java y quizá no es la persona que más pudiera saber de Java, ¿no? Porque yo creo que al final los programadores pues tenemos ciertas capacidades para poder hacer pues el análisis, ¿no? Esta abstracción de la vida y el análisis de los problemas para encontrar una solución. Y no importa el lenguaje, ¿no? O sea, realmente pues tu lenguaje debería ser cualquiera, deberías de poder desarrollar en cualquiera. ¿Qué hace un Java Champion? Un Java Champion fue una manera de reconocer el esfuerzo que se había en ese entonces al respecto de la tecnología. La tecnología de un lenguaje que llevaba incipientemente 9 años, ¿no? Estoy hablando ahorita de 2004, pues era como que complejo, ¿no? Teníamos que remar contra corriente, se habían cometido muchos errores en el lenguaje, la implementación de la versión Enterprise, la gente seguía sin creer del todo que un lenguaje interpretado podía tener grandes capacidades. Sí se tenía en ese entonces, por ejemplo, toda una implementación de nivel Enterprise, ¿no? Entonces se tenía Enterprise, pero no era muy eficiente. Había grandes defectos en la implementación de las JVs. Entonces lo que hizo Son en ese entonces, pues agarró y dijo, oigan, ¿por qué no creamos un programa que reconozca a las personas que llevan una trayectoria utilizando, divulgando, evangelizando, ¿no? Toda la tecnología Java? Entonces, personas que contribuyen al open source en Java, son personas que te generan conferencias, que te generan comunidades, que participan en esas cosas. Y es algo que estábamos haciendo en los talleres. Por ahí de 2004 comenzaron algunas comunidades en México, en otros países había desde un poco antes, por ahí del 2000, pero en México en particular, pues empezamos con por ahí del 2004. Había algunas comunidades que existían, por ejemplo, en el Pixa, en el TEC de Monterrey, etcétera, y pues se fue consolidando todo un movimiento. Y eso principalmente es lo que buscaba el programa de Java Champions. El programa Java Champions nace oficialmente en 2006, con un grupo de fundadores, donde uno de ellos precisamente era el Margot Villar y otros tantos. A partir de ahí se hace un comité para poder hacer la selección, ¿no? Entonces, pues ya llevábamos un ratito utilizando el lenguaje. Digo, muchos dirían, pues es que no llevabas mucho tiempo. Pues no, pero en 2007 llevaba ya casi 8 años usando Java y el lenguaje tenía 12 años, ¿no? Entonces llevaba 8 de 12, ¿no? Sí, y pues obviamente manteníamos toda una comunidad, participaba en un programa con Son de universidades, hacíamos ciclos de conferencias y talleres en todas las universidades alrededor del país, promoviendo el lenguaje, ayudando a Son a implementar certificaciones, laboratorios. Algunos de ustedes seguramente les va a tocar
los famosos laboratorios Sun, donde era un laboratorio de 12, 16, 20 workstations con Sun corriendo Solaris, y eso pues le permitía a las universidades poder enseñar porque pagaban muy poquito, o sea, prácticamente era casi sin costo, e incluían temas de conferencias, certificaciones, vouchers, etc. Entonces, era el auge de cómo estaban haciendo las comunidades en Java, y pues ahí me promovieron, bueno, te hacen una especie de nominación, y pues tiene que votar el grupo a cargo, ¿no? Ahora sigue siendo muy similar. Alguien promueve a una persona, tiene que identificar dentro de sus skills, dentro de su vida diaria, estas características, ¿no? De ser promotor del lenguaje, de la tecnología, utilizarlo, el poder divulgar de forma, pues no vamos a llamarle gratuita porque no es el término, pero de forma totalmente voluntaria toda la tecnología alrededor. Entonces, ese es un Java Champion, ¿no? Entonces, gente que promueve, usa, ¿no? Y enseña la tecnología de Java. Ok, y usted lo ganó, bueno, en el 2007, ¿no? Al año, entiendo, de que salió el programa, al año lo gana. ¿Y qué significa para usted, profesor, Java Champion? Pues yo creo que en su momento ha sido una gran responsabilidad. En los últimos años todo ha cambiado, muchas cosas desde que Oracle compra Sun, el programa sufre un poco de transformación, se ha mantenido como esencia, pero sin embargo sí hubo un poquito de cambio, ¿no? Pero obviamente era una gran responsabilidad, porque era un título por siempre, y la intención era, ¿cómo voy a mantener este estatus de poder decir que eres un embajador más allá de muchos al respecto de la tecnología Java, ¿no? Entonces, pues como que le eché uno más ganas, y hacíamos más conferencias, hacíamos talleres, a veces hacíamos talleres gratuitos, que después ya no los hice más porque debo decir que a los talleres gratuitos no van las personas. Sí, no les interesa. No. Me recuerdo mucho una serie de cursos que estuvimos dando entre 2005 y 2006, por ejemplo, más o menos, en donde al principio iban 20, luego 10, luego 5, y luego ya no iba nadie, ¿no? Entonces había muchos recursos, pero no importaba, no nos animaba. Fue una gran responsabilidad, y yo creo que durante muchos años se ha trabajado. En los últimos años, como te decía, ha cambiado el esquema y cómo funciona esto de la promoción del lenguaje. Sobre todo porque Java ya se estabilizó, ya no hay que evangelizar su uso, sino en su momento tratar de explotar sus capacidades, ¿no? Entonces estas capacidades pues son como ya más estándares, ¿no? Entonces como que ya no tienes que convencer si funciona o no el lenguaje compilado, si Java funciona para la mayoría de las cosas. Ahora tienes que platicar con la gente y entender que los retos de los lenguajes y las plataformas tecnológicas pues seguirán existiendo, y no es cuál es mejor o peor, sino cuál es la adecuada para cada caso, ¿no? Ok, entiendo que entonces en su momento el programa fue como para divulgar, ¿no? Como tal Java, y entiendo, no sé, con esta guerra que supongo ya existía entre Sun y Microsoft, pues también para implementar Java sobre .NET bueno, toda la parte vaya, hacerle una guerra un poco más frontal quizá a Microsoft, pudiera ser también una finalidad del programa, ¿no? Yo creo que era la intención, pero era muy divertido, porque Java One era una conferencia, digo era porque dejó de existir, pero ahora es, que nació en 1999, se desarrolla nuevamente en San Francisco, y era una conferencia en donde pues iba mucha gente asociada a la tecnología Java, y siempre el chiste en el escenario era sobre Bill Gates, ¿no? Entonces, sobre la ventana azul, y Scott McNealy, que era el director de Sun en su momento, pues era bien divertido en esos temas, ¿no? Pero no, yo creo que no, pero sí era un proceso de, oigan, ayúdennos, ustedes creen, ayúdennos a difundir la tecnología y que esto se vaya propagando, ¿no? Que la adopción de la tecnología sea de la mejor manera y la forma más fácil. Por ejemplo, hicimos algunos esfuerzos por el 2006-2007 de traducción del JDK al español. El JDK 6.0 tiene una versión en español y que se llevaba aquí en México. Se llevaba aquí en México y ¿Usted pues estuvo involucrado ahí? Así es, sí, yo me aventé la responsabilidad de ser el líder de esa traducción, en donde la terminamos, pero la terminamos un poco tarde, y entonces llegó 7, y entonces la dejaron de usar, y de hecho se publicó muy poco tiempo. De hecho, no sé si aún estén disponibles las versiones en español, igual ya no, durante un tiempo estuvieron, y lo llevamos a cabo con chicos de las universidades, y algunos profesores, algunos profesionistas,
durante más o menos, creo que fue 2006, 2008. Y lo hicimos porque James Gosling en su momento vino a México. Había unos eventos que se llamaban los Sun Tech Days. Entonces, los Sun Tech Days eran eventos que organizaba Sun, y la idea era promocionar no solamente Java, sino Solaris como sistema operativo. Y había muchísima gente, lo hacemos en el centro de Mamex, lugares así. El máximo fue, si mal no recuerdo, 3,500 asistentes, que para una conferencia latinoamericana en esos ayeres, pues era grandioso. Entonces, de hecho, el siguiente año vino James Gosling y platicamos con él, ¿no? Y nos pregunta, oigan, ¿y por qué creen que no se usa tanto Java en México? Le digo, bueno, pues la idea es que uno de los principales problemas es el lenguaje. Dice, ¿cómo? Si es México, ¿no? Y en México todo el mundo habla inglés, ¿no? Entonces, ¿no? No, no. Digo, no creo que hay una pequeña falta de concepción, ¿no? Quizá ahorita mucha gente habla inglés, sobre todo profesionista del medio, pero no es toda, ni bien, ni siempre. Y pues imagínate, hace 18 años, pues tampoco era así, ¿no? Entonces, él dijo, bueno, pues yo tengo una herramienta, estaban traduciendo el JDK al chino. Dice, nosotros hemos creado una herramienta de traducción, ¿la quieren usar? Órale. ¿Quién dice yo? Y pues así como que, ¿no? Y pues ya, fui representante de la traducción al español del Java del JDK. Entonces, pues digo, sí la terminamos, como en 90% de avance. Se publicó un rato, pero llegó luego la 7, y luego casi llegó la 8, entonces como que se diluyó un poquito todo ese esfuerzo. Y volverlo a hacer fue muy difícil, porque no hay mucha participación de la comunidad, eso es una realidad. O sea, la comunidad ya en México se ha dividido, se ha partido, se ha fusionado, ha muerto, ha vuelto a crecer. O sea, es como una especie así como de demasiadas altas y bajas, ¿no? Y ahora pues ya más que comunidades se han convertido como en grupos de difusión. Pero antes sí eran porque hacíamos codificación en grupo, teníamos, no hackatones, no me gusta usar la palabra, tenían hackatones, pero teníamos workshops de trabajo, conferencias mensuales, trimestrales, había mucho trabajo detrás. Sobre todo Son lo impulsó demasiado. Ya, entiendo que era de gratis el trabajo, o no, sí había el dinero pues para hacer ese tipo de... No, nunca hubo una remuneración. Nunca hubo remuneración. No, fíjate que es algo interesante que lo preguntas, porque muchos creen que todo este esfuerzo, no solamente mío, sino de muchas personas que están en el medio, hoy y antes, nadie era pagado en sus ingresos, o sea, obviamente nos facilitaban las instalaciones, había patrocinios, por supuesto, los viajes y todo ese tipo de cosas, alguien las cubría, ¿no? Tampoco era que lo pusiéramos todo en la bolsa, pero nunca hubo una remuneración. Nadie en el medio, en general, digo, al menos del mundo Java, ha recibido un peso por hacer este tipo de trabajo. Es amor al arte, pues. Claro, es como tu forma de vida, ¿no? O sea, aprendes, compartes, creces, o sea, y no en general, ¿eh? O sea, obviamente había gente que trabajaba en Zoom, que era su trabajo, ¿no? Y que participaba contigo, pero pues ese era su trabajo, entonces, pues obviamente era pagado, correspondía. Pero de ahí en fuera, todas las personas que tú te puedas imaginar y que hoy y ayer estuvieron en un tema de la comunidad, no reciben un peso de remuneración. No, esto no es un lucro, porque a veces hemos hecho conferencias y la gente dice, no, pues es que de esta conferencia han de ganar. No, la verdad es que muchas veces te estamos poniéndolo, debiéndolo a la gente, diciendo algo te pagan, ¿no? Pero no. Hay conferencias en el mundo que son redituables y claro, las hay, pero porque la intención es esa. Y tampoco nadie lo oculta, ¿no? O sea, es de bien sabido que son conferencias que son altamente costosas y pues debe tener un costo, ¿no? Y que seguramente genera una utilidad para los organizadores y demás, pero pues eso es, ¿no? Tampoco es un tema prohibido, ¿no? Hubo gente que criticaba esas cosas, ¿no? Fíjate, pues si tú trabajas desarrollador y ganas dinero por ser desarrollador, pues alguien trabaja por hacer eventos, ¿no? Claro, Tecnología, ¿no? O sea, y punto, ¿no? O sea, no le veo el tema, ¿no? Pero no, la mayor parte, no, toda la gente que estuvo involucrada siempre fue amor al arte. Ok, profe. Oiga, y bueno, ¿qué opina ahora del programa de Java Champions? Que ahora lo tiene Oracle porque le tocó, creo, con Zoom, ¿no? Cuando fue Java Champions, ¿le tocó con Zoom o ya era ahora? Sí, no, yo sí, todavía era, se vende en 2009, 2010. Creo que es más profesional. Creo que Java ha pasado a ser un segundo plano de Oracle. Ahorita anda más involucrado en tema de las nubes, anda involucrado un poquito en tema de las bases de datos, de los
todo el área de inteligencia de datos y todas esas cosas, ¿no? Ha pasado a ser, digo, de hecho, por eso fue el movimiento de pasar el Java Enterprise Edition hacia Eclipse Foundation. Pasa a un segundo plano, sigue existiendo. Todavía hace 2 años, ya van 2 años, hace 2 años, creo, 3. No, hace 2 años seguimos en pandemia, ¿verdad? Es que ya me pierdo, pero no, hace 3 años, el Java One de hace 3 años, había apoyo, teníamos algunas concesiones, que insisto, tampoco crean que somos así como las luminarias de que nos apoyan todo, a veces te apoyan con algunos gastos, algunas entradas, algunas chamarritas, ¿no? Alguna cosa que te hace sentir bien, ¿no? Y que sientes recompensado, porque la verdad, créanme que ese es más que un buen precio, ¿no? El que alguien te diga gracias, o sea, aprendí, gracias, compartí, hoy algo sé nuevo, y que de repente pues ya traigas como una chamarra, una playera, ¿no? Aunque la hayas pagado, pero a veces, pero que la traes vestida y que al final del día pues significa algo, ¿no? Tiene un significado, ¿no? Entonces, creo que eso es a veces más que suficiente, pero yo creo que disminuye un poco la intensidad. Sigue el grupo activo desde siempre, siguen estando los comités de selección, siguen estando las reuniones, y pues ahora ya se va a reactivar Java One, creo que en octubre, no sabemos bien, pues a ver qué sucede, ¿no? A ver si hay un plan o un esquema nuevo para esas fechas, ¿no? ¿Va a ir al Java One? No sabemos, acaban de anunciarlo y todavía no sabemos bien fechas, condiciones y demás. Es un evento muy interesante, un poco costoso, la verdad, pero En San Francisco es, ¿no? Dice, regularmente siempre lo hicieron en San Francisco, pero el último lo hicieron en Las Vegas. No. En Las Vegas, no sabemos, digo, no hay muchos detalles porque de hecho apenas lo están anunciando. Típicamente los primeros Java One eran en mayo, máximo junio. Entonces el anuncio lo hacían un año antes. Después lo movieron para empatarlo con el Oracle Open World, que se hacía entre septiembre y octubre, igual en San Francisco. Entonces llevaba de forma simultánea el Oracle Open World con Java One, cuando ya pasó a Oracle el lenguaje. Y entonces resultó que como que las cosas cambiaron y ahora el anuncio tradicional era año tras año, terminaba un evento, te decían el del año siguiente, pero pues el año pasado no hubo, el año pasado tampoco, antepasado tampoco hubo, pues apenas están anunciando lo que sí regresa, pero los detalles los conoceremos pronto. Pues ojalá pudiera ir, es un evento que yo les recomiendo. Créanme, a veces es caro, yo sé que a veces sentimos que la inversión puede ser muy alta, pero es un evento en donde todo desarrollador que vive alrededor del mundo de Java, no solamente tiene que ser 100% Java, porque eso ya no es real, debería de vivir. Porque conoces a los que crearon las APIs, puedes conocer a quien creó todo, quien creó Swing, quien creó Java Faces, los que están implementando las especificaciones. Hay cosas bien divertidas, hay fiestas, hay reuniones, hay juegos, o sea, y hay conferencias, ¿no? O sea, es vivir la experiencia, ¿no? O sea, no es voy a ir a aprender Java a Java One, ¿no? Eso sería una mal concepción de lo que sería una conferencia tecnológica. Ok, profe. Bueno, pues esperemos que se haga y tener la oportunidad de ir, porque bueno, Las Vegas es caro, ¿no? No como San Francisco. De hecho, Bueno. por eso lo movieron. Por eso lo movieron Okay. de San Francisco a Las Vegas, porque San Francisco era carísimo. Carísimo. O sea, te costaba muchísimo dinero ir. Solamente, prácticamente era una conferencia en donde era muy como enfocado a la gente de Estados Unidos, porque pues para ellos se les hacía algo normal, ¿no? O sea, pero para un ambiente latinoamericano o algunos otros ambientes era complejo, ¿eh? O sea, porque me acuerdo de una charla por ahí, alguien decía que por qué se le hacía caro pagar $400 por noche en un hotel, ¿no? Y entonces así como hagan cuentas, señores. Claro, o sea, no compares, ¿no? Entonces todo el mundo así de, y no crean que era en el High Exclusive Hotel de no sé qué, o sea, no, en un hotel no había entrar con palos para matar a las ratas, o sea, entonces, sí, los hoteles baratos eran caros para una economía, ¿no? Entonces, ya luego les explicábamos, pues, nuestros niveles salariales, cuál difícil a veces es tener un ahorro, etcétera, y entonces sí como que entendían por qué era, ¿no? Y de hecho hubo un esfuerzo que lo estaba haciendo Son, y entonces existió Java One Japón, existió Java One Brasil, además de Java One, el Java One, ¿no? Alguna vez empezamos ahí a coquetear a ver si hacemos un Java One en México,
Lo veían difícil porque teníamos que juntar como 8 o 9 mil asistentes y tenían que pagarlo, ¿no? Entonces, no, eso era bien difícil. No creo. La última vez que Java One sucedió costaba creo que $1,900. $1,900 $1,900. la entrada, más Sí, todo lo demás. sí, claro. Entonces, y pues obviamente dijimos, no, en México yo creo que, pues sí podemos juntar unos 2, 3 mil, pero un poquito más barato, ¿no? Entonces, nunca Sí. se concretó ese, pero se platicó, porque estábamos teniendo mucho empuje como comunidades, y pues sí teníamos eventos de cientos y cientos de personas. Pero a ese Ya, nivel. sí, bueno. Ojalá que se haga en este año pueda ir y ya más adelante a ver si nos compartes tu experiencia ahora con el Claro. Java One. Normalmente cuando voy escribo ahí cositas y esas cosas. Entonces, Sí. Que también tengan por tiene su seguro. blog, ¿verdad? Tiene su Pues blog por ahí. cuando lo migré perdí muchas cosas. Mm. Ya saben, la tecnología no se nos da. No es cierto, Mm. pero lo migré, ya no tienen tantas cosas como antes, pero ahí tengo un blogcillo, entonces ahí luego se los compartes, pero ya voy a tratar de volver a escribir un poco más. Ha sido tema de mucho trabajo para escribir unas letras, ¿no? Va. Bueno, como quiera, ahí dejaré su blog en la descripción del video, profe. Y bueno, Va. pasando a otro temilla, pues ya va en la ciberseguridad. Bueno, ¿cuál es su opinión o a qué cree que se deba que la popularidad de otros lenguajes como Python en la ciberseguridad, perdón, en lugar de Java? Pues yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo tengo mis dudas. Bueno, ya ve eh, que generalmente se ve Python, los scripts son en Python y bueno. no, bueno, lo que pasa es que ha habido una popularización de Python por temas bastante interesantes. Lo voy a decir tal cual y seguramente algunos me van a odiar, otros me van a aplaudir y otros me van a echar tomates podridos, pero la popularización de Python se debe principalmente al tema del movimiento del mundo hacia la nube, en donde los sistemas on-premise dejaron de existir. Entonces ya no hay demasiados, hay muchos, ¿no? O sea, tampoco no existe. El otro día alguien me dijo, es que con eso de que ya no hay sites en el mundo, yo sé, ¿cómo ya no hay sites en el mundo? O sea, muchas de las empresas grandes y medianas siguen teniendo sus sites de datos, siguen teniendo sus centros de cómputo iguales y más grandes que antes, ¿eh? O sea, el que exista la nube es una eventualidad de que pues una empresa pequeña, mediana, pues no puede cubrir eso. Y que hay servicios que ofrecen algunas nubes que pues es más fácil consumirlas ya instalados y no hacerse responsable de esa administración. Pero pues no veo grandes bancos, grandes telcos, grandes sistemas financieros o de salud no teniendo un site. Pero bueno, entonces yo creo que hubo una especie como de, ¿qué pasa ahora? Ya no hay base de datos por años, ¿no? O sea, ya todo está en la nube, algunos softwares se han vuelto SaaS, ¿no? Y entonces, como que de repente todo el mundo nos enfocamos a la administración de la data, no de sus servidores y sus servicios, sino de la data misma, ¿no? Y entonces todos vienen que los business análisis, que ahora los científicos de datos, que machine learning, todo ese tipo de información, de cosas que alrededor de la información. Y entonces, adivina en qué les han enseñado a programar. En Python, no creo. Tiene que ser Python. algún. No, ¿Sí? Python, claro. Miren, por ejemplo, la mayoría de la gente que se dedica al análisis de data, carreras como actuaría, como ingeniería de especialidades en datos, maestrías en datos, aprenden dos lenguajes, que es Python y R, ¿no? Y entonces resulta que pues esa especialidad ha ido subiendo y creciendo muchísimo en los últimos 5, 8 años. Entonces, ¿qué significa ahora? Que como el futuro es el manejo de la data, es parte incluso una venta por ahí que he oído bastante, pues entonces la manera más fácil de enseñar a programar a alguien y que pueda utilizarlo y hacer cambios, vamos a llamar dinámicos, pues lo ven como en un lenguaje no tan estricto en su definición como puede ser Python. Ahora, de ahí a que sea más seguro que Java u otro lenguaje, yo no estaría tan seguro. Todos los lenguajes tienen vulnerabilidades, todos los lenguajes tienen cosas, y más que nada, muchas de las veces no reside en el lenguaje per se o en la tecnología, sino reside en cómo lo utilizas y cómo tú no provees un camino para hacer programación segura. O sea, la programación segura no solamente tiene que ver en que no te hackeen y que se metan a tu sistema, sino que tu código per se pueda promover o pueda proveer incluso de ciertas características que lo hagan seguro. Seguro para que no tenga caídas, seguro para que no tengan ataques, seguro para que en cualquier momento pueda ser resiliente a situaciones, ¿no?
Y no, yo no creería que Python es más seguro que otros. No, yo no sabría cuál es el lenguaje más seguro. Yo creo que el lenguaje más seguro es el que no se programa. Ese El de sí. los, sí, es el que no tiene que, bueno, iba a decir una tontería del de los mudos, ¿no? Pero bueno, de los mudos no hablan. Entonces, Claro, o sea, porque al final es eso, ¿no? O sea, al final del día tú dices, oye, ¿cómo me aseguro que mi programa funciona sin fallas y sin errores? Y, pues que no corra, ¿no? O sea, y sí, vas a sí, ver sí. que no tiene fallas, ¿no? No hay software sin errores. Y yo creo que no hay infraestructura, tecnología que no tenga algunos errores. ¿Por qué? Porque ellas lo desarrollaron los mismos seres humanos que desarrollan los otros programas que también fallan. O sea, yo hace rato comenté, o sea, por ejemplo, ir a Java One, yo tengo una experiencia muy grata. Yo muchos años viví de los Java Server Faces, ¿no? Y los Java Server Faces fueron creados junto con los struts por Edward Burns, ¿no? Entonces, un día yo me acerqué con él y yo le dije, oye, Ed, gracias, ¿no? Y me dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Digo, pues porque me has dado de comer durante muchos años, ¿no? O sea, yo he vivido desarrollando interfaces gráficas con Strut, con Java Server Faces, en ese entonces como por más de 10 años, ¿no? Por 12 años. Y entonces, por ejemplo, me dijo algo bien interesante y que siempre se los comparto a todo el mundo. Me dijo, no, gracias a ustedes. ¿Nosotros por qué? Por creer en lo que yo construí y usar mi tecnología. Uy, ¿No? Entonces eso así como que me hizo un shock, ¿no? De, oye, no, espérate, pues si los millones de programas que usamos tus tecnologías somos de este lado, o sea, pero obviamente eso habla de la humildad, habla del enfoque, habla obviamente no lo construyó una persona, ¿no? O sea, Edward Burns no estuvo programando 80 o 800 horas para construir ese framework, esa tecnología, no. Pero él lo dirigió, él lo conceptualizó y muchas personas alrededor de él lo construyeron. Bueno, pero son personas tan humanas como él incluso que pues cometieron errores, entonces no hay tecnología que no pueda tener un error. Obviamente cada día está más expuesto la localización de fallas de seguridad o vulnerabilidades. Entonces, por eso es que ahora descubres más cosas, ¿no? Y un día le dije a alguien, bueno, ¿por qué encuentras muchos errores en el lenguaje de Java? Porque lo usamos más. Porque volvemos a lo mismo. Si no lo usaras, no lo sí, encuentras. sí. Y No lo tiene expones, sentido, claro, ¿no? ¿no? Entonces, con esto rollo, me acaban de pasar hace un rato, de hecho, a propósito de esta entrevista, que encontré una vulnerabilidad de seguridad de Spring, ¿no? Pues yo lo único que Sí, dije, bueno, pues sí, hace mucho que no encontraban una y yo por eso no uso Spring, uso Java estándar. Entonces, pero hicieron mucho ruido con el Log4j. Mucho ruido, mucho ruido. Yo no y, entiendo por qué. Una vulnerabilidad fuerte, sí. Ahora, quien realmente entendió cuál era la vulnerabilidad, pues se daba cuenta que en algunos casos muy específicos podía ser explotada. Pero la mayoría de los seres humanos programadores que programaron, fíjense, aquí incluso les dije a algunos, agradezcan a todos que son flojos y que no lo hicieron bien, ¿no? Porque al no utilizar correctamente la sustitución de cadenas o este reemplazo de expresiones, que es donde explotaba la vulnerabilidad, pues no iba a explotar. Y yo creo que el 99% de las personas que desarrollaban en Java usando Log4j lo hacían eso. Y además era sobre una versión específica que ya era vieja, ¿no? Y que ya las nuevas versiones automáticamente incluso no hicieron un patch para resolver esa vulnerabilidad, sino ya estaba construido. O sea, versiones posteriores ya estaba resuelto, ¿no? Entonces, creo que hicieron mucho ruido. Pero estamos acostumbrados. La Java lo han matado como 5 o 6 veces. De Java no han desconfiado todo. Y a lo mejor no es como antes. Llegó un momento donde el 70-80% de la web mundial corría sobre Java o sobre Solaris y yo sobre Solaris. Ahora a lo mejor ya no es tanto, ¿no? Ya se ha disminuido, pero la mayoría de los sistemas empresariales siguen corriendo sobre Java y va a seguir corriendo sobre Java. ¿Le ve mucho futuro a Java? ¿O cuál cree que sea el futuro en Java, de Java en 10 años por lo menos, ¿no? Pues es que yo no le veo por qué no debe tener futuro o menor futuro. Obviamente hay más lenguajes, algunos que son de mayor uso que otros, pero definitivamente cuando hablas de un tema de escalabilidad, de elasticidad y todo, la manera en poder deployar Java es una manera demasiado eficiente y que no tienes que basarte en cosas medio raras como estar haciendo uso de otras características de elasticidad que te pueden dar, por ejemplo, las nubes, ¿no? Muchos dicen, es que el serverless, pues el serverless lo puedes construir en lo que sea.
Pero si tú crees que porque hay un lenguaje más fácil de escribir es un lenguaje mejor y seguro, pues entonces hay un error. O sea, lo que tú tienes que hacer es escoger la mejor alternativa que te dé confiabilidad y seguridad cuando construyes. Y yo, por ejemplo, si me hablan de serverless, yo diría que el mundo del serverless es como de Python y Java, ¿no? No quiere decir que no lo puedas hacer con Ruby, no quiere decir que no lo puedas hacer con un JavaScript de alguna naturaleza, que no lo puedas hacer con lo que tú quieras, ¿no? Con Go, con lo que quieras. Pero ya lo demás está súper probado y al final a veces hay que entender cómo funciona un serverless, ¿no? Si usas contenedores, pues los contenedores son pequeñas máquinas que funcionan, que ya están configuradas y demás. Realmente el secreto es en el diseño y la implementación de tu sistema, no en esa tecnología base. Entonces yo no veo por qué Java tendría que cambiar a menos. Va a seguir popularizándose. Obviamente en la medida que se popularicen más como los lenguajes como Go, ¿no? Probablemente Go y Python que siga haciendo una mayor fuente de desarrollo, pues va a perder market share dentro del desarrollo, pero no lo veo desaparecer. Ya, o sea que Tienen hay chamba 28 años para desapareciendo a Java, claro. Y si desapareciera, tienes que usar un lenguaje, porque si desapareció, hay un lenguaje mejor. Y tú como desarrollador deberías de tener la responsabilidad de utilizar ese lenguaje que es mejor que el otro. O sea, si de verdad algún día llegar a Java a ser como fatal, sumamente inseguro, sumamente, ¿cómo se llama? Ineficiente, ni tan siquiera tendrías tú que esperar a cambiar de lenguaje. Perdón, que el lenguaje muera, perdón, tú tendrías que cambiar el lenguaje para darle un mayor y mejor servicio a tu cliente, ¿no? Claro. ¿Sabe algún lenguaje que haya desaparecido? O sea, digo, ¿existirá ese caso? Digo, porque la verdad yo nunca he Pues ido es que entran en desuso. Por ejemplo, ya casi nadie usa Fortran. No quiere decir que nadie, ojo, luego la gente es bien purista. O sea, es que Eddie dijo que ya no que existe. Fortran No, ya no existe. Ajá, no, o sea, ha disminuido a niveles de prácticamente, ya no, pues está Fortran, Fox Pro, el mismo Clipper, DBase, o sea, debe haber muchos lenguajes que podríamos llamarlos extintos, ¿no? Pero no significa que ni alguien puede estar haciendo algo ahorita, ni mucho menos que no hayan sistemas productivos haciéndolo. Es como COBOL, ¿no? O sea, desde Claro. que yo empecé en este mundo decían que COBOL había muerto. Pues yo lo sigo viendo más vivo que nunca, ¿no? Sí, a ¿No? mí me Incluso, tocó trabajar un poquito con COBOL y la verdad que no lo disfruté, o sea, solamente fueron 4 o 5 meses y dije no. entonces sigue vivo y sigue siendo muy utilizado porque también tiene sus ventajas. O sea, miren, cuando hay algo que está muy mal, desaparece por sí mismo. O sea, si hay alguna tecnología, hay algún lenguaje que realmente está muy loco, muy fumado, y desaparece por sí mismo, se extingue. Digo, o se reduce, ¿no? A un grado de extinción. ¿Por qué sucede esto? Pues porque la gente lo deja de usar, la gente deja de confiar en él, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ha sobrevivido muchos años, quiere decir que algo está bien. Mucha gente dice que C ya desapareció. No tienen ni idea de lo que dice cuando dice eso, ¿no? Digo, muchos dicen que COBOL ya está muerto desde que digo, hace 20 años digo yo que COBOL está muerto. Pero la verdad, igual va a estar muerto, sigue tan vivo como otros. De hecho, siguen buscando y contratando gente que desarrolle en COBOL, ¿no? Sí, hay alguna, en OCC apenas me metí la semana pasada y todavía hay en OCC vacantes. Pero sobre todo es para bancos, ¿no? No, los legacy systems en este mundo están sobre COBOL. O sea, y sí, si se llamaba sistema financiero en general, sistema de telecomunicaciones, sistema de salud, ¿no? Todo ese tipo voy a llamarle industrias, son muy apegados porque tienen sistemas legacy que siguen funcionando. Habría que buscar por ahí, por ejemplo, IBM cuánto sigue cobrando, cuántos teraflops vende en sus usos de sus minis que están corriendo COBOL, ¿no? Pero sí. Es bueno, obviamente tiene otro enfoque. O sea, no sirve para algunas cosas, pero ha servido para muchas otras, tanto que todos nuestros teléfonos, todos nuestros, a lo mejor algún peso que pasó en alguna cuenta alguna vez pasó sobre COBOL, ¿no? Sobre COBOL, claro. Oiga, profe, y en ese sentido del futuro de Java, ¿qué opina de la gestión del lenguaje de Oracle sobre Java? ¿Cómo? Que sí, le gusta la gestión que tiene Oracle ahorita sobre Java. Bueno, es que hay un tema. La gestión del lenguaje no lo lleva Java, lo lleva el JCP, ¿no? Entonces el Java Community Process.
Mira, algo que fue muy visionario Scott McNealy fue cuando había una guerra muy interesante, siempre hubo una guerra, no solamente la guerra de Duke era contra Clipo de Microsoft, sino también era contra Tux, ¿no? De Linux. Hay una corriente bien fuerte que todos decían, no, es que Java es gratis, pero no libre, y vamos a hacer una manifestación y cosas así. Entonces, hasta que de repente dijo Scott McNealy, dijo, ¿por qué no? Pues vamos a hacerlo open source, ¿no? O vamos a hacerlo que puedan ver el código fuente. No puedes compilarlo y hacer tu propia versión, hay unos candados ilegales y todo. Vamos a hacerlo. Entonces, de repente, cuando lo hizo y lo libera y nace el proyecto de OpenJDK, era visionario el amigo, o sea, la verdad es que sabía que las cosas iban a cambiar y yo creo que no quiso exponer a la comunidad de Java a que estuviéramos detenidos o amarrados hacia una directriz oscura o así, ¿no? Dijera Harry Potter, hacia ciertas corrientes oscuras, ¿no? Y lo mismo sucedió cuando el lenguaje empieza a popularizarse. Originalmente muchos dicen, ¿verdad? No sabe, fue muy al principio, habían basado su directiva a través de ECMA, ¿no? Esta organización que dirige, por ejemplo, el destino de JavaScript, ¿no? Entonces, no les gustó porque había algunas restricciones, había alguna manera de cómo se manejaba, y Son dijo, no, así no voy a limitar el destino del lenguaje, ¿no? Entonces, pues decidieron crear el JCP, el Java Community Process, donde obviamente en su momento quien dirige el Java Community Process era de Son o es de Oracle, pero las decisiones reales y finales del lenguaje las lleva la comunidad. Entonces, así está desde hace, no me quedan mucho, pero no recuerdo si el Java Community Process nació en el 97, en el 99, en el 98, por ahí. O sea, obviamente no nació el mismo día que nació Java, pero tiene más de 20 años. De hecho, hace poco se celebró los 20 años de Java Community Process. Ok, sí, la verdad, bueno, ahí sí pensé que era como tal de Oracle, ¿no? Que llevaba la gestión, porque incluso hubo una demanda de Google y Oracle, no sé si supo por ahí, ¿no? Una demanda sobre el lenguaje Java, sobre Android. Bueno, ahí les cuento esta historia. Lo que pasa es que Son se vendió por $7,500 millones, ¿no? Que muchos dirán que es poco, que es mucho, yo diría que es muy poco, pero ahora, de esos $7,500 millones, te dicen por ahí que mínimo 5,000 seguros por McNealy, ¿no? Interesante. Pero bueno, eso es irrelevante. Pero muchos dirán, ¿por qué se vendió tan poco y por qué Oracle quiso comprar Son? Bueno, de entrada porque quiso comprar la tecnología que tenían sus... Ay, se me fue la palabra. Que tenían sus servidores, ¿no? Y pues Java, ¿no? Tres grandes valores. Además, Son ya tenía MySQL en su poder. Ya había comprado Aave Labs, ¿no? Ya tenía NetBeans en su poder y ya tenía mucho software que había estado comprando y desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, esto no fue como que de a gratis, ¿no? Ahora, cuenta las malas lenguas, y esto obviamente es como una especie como de chisme, ¿no? Y que muchas veces no vamos a poder comprobar. Ya existía desde tiempos inmemorables un run de lo que estaba pasando, ¿no? Con Son y con Google. Ya había una experiencia previa. Recuerden por ahí que en un momento de la vida, para poder liberar una máquina virtual de Java, la tienes que pasar por algo que se llama el TCK, ¿no? Entonces, este kit de compatibilidad que es como obligatorio, lo tienes que pagar, y entonces metes tu máquina virtual, ejecutan una serie de no sé cuántas miles de pruebas alrededor, y al final te dicen pasa o no pasa. Y si pasa, pues entonces estás fine, y por lo tanto, te pueden dar un Java Certified, no sé cómo, ¿no? Compatible, o lo que tú quieras, ¿no? Como dice la palabra, y puede hacerlo. Microsoft le valió un cacahuate y liberó una máquina virtual en Java que no la pasó por el TCK. Pues hubo una demanda legal muy fuerte entre Sony y Microsoft, que la perdió Microsoft y que lo condenaron a pagar, no me acuerdo si 2,000 o 3,000 millones de dólares a Sony por el mal uso de la licencia, por el mal uso de la marca, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí nos volvimos amigos. De hecho, esos chistes que les comentaba hace un rato,
dejaron de existir en el Java One. Ya no nos burlábamos de Bill Gates. Eso Incluso hubo no recuerdo la fecha, pero hubo un evento en donde Bill Gates se presentó en Java One. ¿No? Entonces fue así de, wow, así, ¿qué está pasando aquí? Pues lo que pasa es que como pues hicieron un trato y entonces le bajaron, hubo una colaboración y es por eso que existe la máquina virtual de Java. Porque si no hubieran llegado a un acuerdo, hubiera perdido lo que sea, quién sabe qué hubiera pasado en este mundo, porque seguramente la máquina virtual en Windows no sería o no funcionaría o no sé. Y entonces, cuando va avanzando el mundo, entonces está dominado el mundo de los celulares por los Java Enables phones, donde están los teléfonos de Nokia con su Symbian, donde están los teléfonos de Microsoft con su Windows Mobile, y donde está BlackBerry corriendo sobre estaba él. Porque ya desapareció, ¿no? No, no ha desaparecido, pero no es lo que fue. Y Okay. qué lástima, ¿eh? Justo yo ayer platicando con los compañeros, platicábamos de lo increíble que era BlackBerry. O sea, yo creo que es uno de los grandes inventos, ¿no? Pero se durmieron, ¿no? Ahí, yo creo. Hubo unos temas ahí, nosotros creemos que es un tema de administración. RIM, que es la empresa canadiense que es dueña de toda esa tecnología, porque incluso hay tecnología. Tenían unos temas ahí de administración, tenían 2 CEOs, que no es un modelo extraño, pero tampoco no es tan fácil de manejar. Y al final del día ahí pasó algo entre ellos y no tomaron en conciencia las consideraciones. Pero bueno, entonces en ese mundo, pues empiezan a construir algo y dijeron, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si RIM pudo hacer esto del BlackBerry y montar un sistema operativo en el cual corre un teléfono, ¿no? Y que la verdad, digo, los que lo hayan manejado reconocerán lo padre que era un BlackBerry, que es una mejor interfaz que los Androids. Pues deciden construir Android basado en Java, etcétera, etcétera, y que su sistema operativo corría sobre eso, etcétera, todo el rollo, pero creo que se fueron por la libre, ¿no? Y entonces en lugar de platicar primero con Sun, llegar a algunos acuerdos, entonces Sun ya estaba preparando la demanda contra Google. Cuando Oracle dijo, mira, pues tiene Java, tiene Spark, ¿no? De hardware, tiene Solaris, tiene MySQL y tiene una demanda contra Google. Sí, conviene ganar mucho dinero. Conviene y lo compraron. Y por eso Oracle, de las cosas que inició originalmente fue mantener esa demanda contra Google, que creo que la perdieron en términos prácticos. Pero era un granito, además duró, no sé, creo que 10 años, no sé cuánto, 12 años. Sí, un buen rato. ¿Sí? Entonces, según mal recuerdo, no, pues la Comunidad Europea dijo que sí era a favor y la otra contra, la estadounidense. Pero bueno, esa historia acabó como medio pantanosa. Y por eso nació Kotlin. Que Google pensaba que iba a perderla. Y entonces era, o pagaba la lana que iba a perder, o tendría que dejar de usar Java. Entonces ahí fue que, o sea, entonces Kotlin fue la respuesta de Google ante la Pueden decir muchas cosas, pero obviamente Kotlin tampoco se creó en un día, ¿no? Kotlin ya lleva fuera un rato, y antes de eso, entonces más o menos coincide, ¿no? Coincide en donde ellos se prepararon como para... O sea, ¿por qué tienes que cambiar toda una infraestructura de desarrollo en Android basado en Java por un nuevo lenguaje? El que venga y me diga que por qué no hacer programar, o sea, tampoco es de que radicalmente es 1 a 10, ¿no? Y tienes que aprender un nuevo lenguaje, tienes que desarrollar una nueva tecnología. O sea, ¿dónde está la ganancia? Entonces, ahí es donde dicen, casualmente, en las mismas fechas, hay un anuncio en donde dice que Google anuncia el soporte oficiales de Kotlin sobre el desarrollo Android, etcétera, y dices, ¿qué pasó con Java, no? Y de hecho, pues ahorita todavía no ha logrado la popularidad, seguramente va a dominar el día de mañana, pero tampoco estoy seguro que desaparezca el uso de Java dentro del desarrollo de Android, ¿no? Ya. Ok, profe. Bueno, pues cosas muy interesantes que nos ha platicado. Sinceramente, yo traigo muchas cosas en la cabeza ahorita que me gustaría preguntarle, pero bueno, por cuestiones quizá de tiempo, pues quizá para otra ocasión. Claro, pues, me gustaría preguntarle también, bueno, aparte de todo este tema que ya nos platicó de Java, de todo lo que ha vivido desde que fue, bueno, su primer acercamiento con Java, que fue Java Champion, todo lo que hizo por la comunidad de Java, pues al final de cuentas, ¿cuáles son sus hobbies, profe? O sea, aparte de la programada, quizá haya algo más, porque pareciera que el hobby principal pues, es programar en Java, ¿no?
No sé, ¿eh? O sea, no sé, o sea, es que ya no sé ni, ya habías platicado con, o sea, me refiero, mm, en ocasiones cuando ves cuál es la línea de aprendizaje, ya no sabes cuál debe ser la línea correcta de cuál es el lenguaje en cuál debes de aprender y luego desarrollar y si debías de abandonarlo o no. Yo sigo creyendo hoy que Java es el lenguaje correcto para la mayoría de las cosas, pero tampoco para todo, ¿eh? O sea, eso es bien importante. O sea, hay veces donde tienes que reconocer que tienes que usar otros lenguajes, otras tecnologías, otras plataformas, ¿no? Porque Java es bueno para muchas cosas, pero no para el 100% de las cosas, ¿no? Ya. Pero su hobby, aparte de programarle en Java, ¿qué es, profesor? ¿Tiene otro hobby o solo programar en Java? Ya te entendí. Yo pensé que es así. ¿Qué deberían de hacer? Bueno, entendí un poco mal la pregunta. No, bueno, sí, hablando ya como hobby, pues ya me dedico un poco a la fotografía, me dedicaba antes a la música, ahora no mucho, porque los espacios cambiaron, entonces la pandemia hizo que cambiaran los espacios, entonces, pero la fotografía yo creo que es uno de ellos, la astronomía, también me gusta mucho, siempre leo cosas de astronomía, a veces ya no saco el telescopio, porque en la Ciudad de México no es obvio, ¿verdad? Pero yo creo que son de los principales hobbies que tengo. Ya. Va, profe, pues sinceramente es una Biblia andando usted. Créame que, como le comentaba ahorita, tengo muchas cosas, muchas preguntas que me gustaría hacerle, pero bueno, ya para no alargar quizá más esta pequeña entrevista ya casi de una hora, ¿verdad? Pues igual para otra ocasión podemos platicar sobre Java y otros temas, porque creo que, como bien dice, Java tiene pues, futuro y todavía pues hay mucha gente que, yo creo que, bueno, no sé cuál es su opinión respecto a las nuevas generaciones si realmente prefieren adoptar Java o prefieren adoptar Python, ¿no? Por la simplicidad, entre comillas, ¿no? Pero ahí cree ¿cómo ve esa tendencia? ¿Cree que Pues mira, la verdad es que digo, ese yo creo que lo debemos dejar para la versión, para la parte 2. El resumen que te podría dar es que creo que hemos malentendido la función de nosotros los desarrolladores. Creo que ni somos los que determinamos qué es lo que debemos de construir, ni tampoco tenemos esa capacidad a veces de tomar las decisiones en cuanto a contextos de negocio. Y siempre andamos buscando qué tecnología se nos hace más, a nosotros más fáciles para desarrollar. No qué tecnología provee las mejores capacidades para nuestro sistema. Es bien interesante eso y yo se lo dejaría como reflexión, porque siempre que dices, ¿por qué aprendiste esto? Es tan fácil programar. Pero dime qué ventaja te da para tu programa. Claro. Y la respuesta es no lo sé. Es que es más fácil, es más rápido, es más bonito y todo así de, no, pero a ver, contéstame, dime qué ventajas le da a tu sistema, a tu software, a tu usuario. O sea, si tú me dices que hacer algo así o allá te va a proveer de esa capacidad mayor o mejor, pues entonces coincido que lo uses. Pero si de repente lo que dijiste es que encontré un lenguaje que en lugar de escribir 3 líneas, escribo 2, pues ya la hice. Muchos me han dicho, claro, porque puedo desarrollar más rápido. Y yo les digo, ¿y desde que usas ese lenguaje haces el doble o el triple de software? ¿Sin errores? No, pues. Y que realmente se note que hay una especie de mejora en tu desarrollo. O sea, en lugar de sacar, si usan agilidad, voy a hacer aquí un poquito el hacking, pero o sea, en lugar de desarrollar 80 puntos por sprint, ahora desarrolla 100. Digo, te puedo apostar que probablemente o seguramente ahora desarrollas incluso menos porque ahora pues tienes que basar esto aprendiendo tecnología, haciendo unos pipelines más complejos, más tardados, ¿no? Yo hace poco bajé algunos software, no puedo decir de dónde, pero ¿no? Y dijeron, oye, prueba estos repositorios. Bueno, yo bajé medio internet, oye, en 3 horas. O sea, yo dije, bueno, ¿qué están descargando esto? Cuando les dije, bueno, pues ya hubieran bajado quizá 200 megas. Más rápido. Pero no 10 gigas de librerías. Ok. No, profe, la verdad que a mí me deja ahorita reflexionando porque exactamente yo creo que muchos de nosotros nos vamos sobre la parte fácil, ¿no? O sea, porque me cuesta menos trabajo, porque a lo mejor tiene sentido en el hecho de que, bueno, quiero concentrarme quizá en otras cosas, en el negocio, o sea, en la experiencia de usuario, qué sé yo, ¿no? Pero
Pero sí, ya cuando hablamos de desarrollar este software, pues que realmente tenga un buen performance, pues ya hay muchos, yo creo que nos quedamos cortos, me incluyo. La verdad sí me incluyo, porque tiene razón en el hecho de decir, bueno, desarrollas en este lenguaje porque es más fácil o porque te da una ventaja más allá, ¿no? Sobre otros, pues ahí es donde ahí dices, no, pues no, yo nunca lo había pensado, la verdad. Yo Sí, nunca. y eso es lo que yo siempre le puedo poner así entredicho de, ok, dime los beneficios de usar esa nueva tecnología, ese nuevo lenguaje. Y si me sales que porque desarrollas más rápido, dime qué ventajas obtuve de que hayas cambiado de software en tu yo de hace 2 años en tu yo de ahora. Y si me demuestran que han aumentado su capacidad de desarrollo en cuanto a cantidad de productos desarrollados, con menor cantidad de bugs, con mayor performance, se los compro. ¿Y Por sí le ha desgracia, pasado? no, nadie. Hasta ahorita no le ha pasado. A ninguno se la ha comprado. No, porque todo el mundo se da la vuelta y no quiere ni demostrarlo. Existe que algunos Ya. ni siquiera entienden lo que les dije de que demuestren cómo comprobarían su mayor o menor performance, ¿no? Entonces, así como, es que desarrollo más rápido. Bueno, pues también todo el mundo desarrolla más rápido conforme se vuelve uno más experto en el tema, ¿no? Pero si andas cambiando de lenguaje, es como cuando andan cambiando de trabajo, ¿no? O sea, si andan cambiando de lenguaje cada rato, ¿cómo te puedes volver especialista en un lenguaje? ¿Cómo te vas a saber los trucos? No lo puedes Sí. hacer. O sea, por Que ahí viene otro dicen, tema, ¿no? De DevOps y ahora que te piden full stack y dices, yo no creo en el full stack, con eso me van a volver a quemar. Vivo en leña verde. No puedes ser ah, juez y parte y no puedes ser especialista en toda la línea de desarrollo. Hay gente que me dice, no, yo soy experto en todo, yo sé hacer bases de datos, diseño de bases de datos, hago front, hago backend, esto y el otro y aquello, y de repente te dice que es experto en 3, 4 full stacks. Oye, no. Y no tiene que ver con la inteligencia, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver con la capacidad de desarrollo. Necesitas horas de vuelo para entender y poder analizar situaciones que están pasando con tu software corriendo. Porque justamente ahora, pues dicen, no, pues sí, ahí te lo vinto al DevOps a ver qué hace. Pues eso tampoco funciona, ¿no? sí, pero ¿por qué? Bueno, bueno, es que le digo, ahorita se me ocurren tantas preguntas, profe. Pero bueno, quizá ya lo dejamos para la parte 2 porque si no se nos va a alargar la pequeña Claro. charla ya, ¿no? Bueno, ya la última parte, profe, siempre pues, me gusta hacer una pequeña dinámica ahí, ¿no? Ok. Que yo le doy al invitado algunas frases o palabras y Ah, pues es ya nada más que me diga su opinión, ¿no? Así, lo primero que se le venga a la mente. va. Prácticamente son palabras o frases que tienen que ver con lo que hemos platicado. Ujú. Entonces no vamos a hablar de qué piensa el Lin May, pues no, claro que no. O sea, ahí Ok. no entra este jueguito. Pero le digo, pues nada más es como para armonizar un poquito la charla. Ujú. ¿Va que va? Y bueno, Sale. la primera palabra, profe, pues que tengo aquí es Java. ¿Qué piensa Java? ¿Qué se le viene a la mente cuando dicen Java? Poder, Poder poder, para todo. sí. O sea, puedes conseguir, puedes construir, es poder. O sea, no el poder aquel del cetro, no, poder. Ok, profe. La segunda, James Gosling. Visionario, visionario, porque obviamente es el padre de Java, pero tampoco creo que es el que sepa más Java, pero fue visionario y sigue siendo alguien que va haciendo cosas interesantes. No sé si sepan, es uno de los Distinguished Engineer en Amazon, a cargo no sé si del diseño original, pero del mantenimiento de Coreto, de la máquina virtual de Amazon. Se llama Amazon Corretto, creo que se llama, ¿no? La Uh-huh. máquina. Entonces James Gunn trabaja en Amazon. Ya. Ok, profe, la tercera, son Microsystem. Híjole, ahí una palabra me falta o sea, es insuficiente para escribirlo, pero yo creo que, híjole, son Microsystem era, híjole, no sé cuál palabra escoger para describirlo, pero yo creo que era tan humilde, pero tan poderoso, tan capaz y voy a Era llamarle humano, todo. era humano. Más humano que Oracle, quizá. No voy a pasar esa, pero sí, era súper humano. Pero para no Sí, andar en detalles. Ok. exacto. La cuerda, profe, Microsoft. Híjole, Microsoft, híjole, no sé si usar una o dos palabras, pero yo creo que, Una, dos, tres, o las que se le vengan a la mente. bueno, entonces yo creo que Microsoft
el ejemplo de cómo crear una compañía. No O sé sea, si buen ejemplo o mal ejemplo, pero es el ejemplo. Nos ya, sigue sí, sí. dominando después de tantos años y seguimos aceptando sus errores y seguimos aceptando sus ventajas, pero ha construido muchas cosas, ¿no? Tan solo Microsoft es uno de los creadores posibles de los microservicios porque creó Ajax, ¿no? Y así muchas otras cosas, ¿no? Entonces, podían hablar muchas cosas y era una broma muy seguida de nosotros, y como te decía hace un rato, era la crítica, pero creo que es un ejemplo de cómo construir una compañía. Ok, profe. Y bueno, la última que yo creo que a lo mejor, si no quiere, no conteste, ¿eh? O sea, Todo porque no échale. se vale. Ok, Oracle. Oracle, yo creo que perdió rumbo. Esa creo que era mi frase, ¿no? Perdió rumbo. ¿Por qué? Porque llegó tarde a la cloud, Sí, sí. no llegó bien y tomó malas decisiones en el camino por eso. Por suerte, no hizo demasiados desastres y no mató Java, no mató NetBeans, no mató MySQL. Pero yo digo que perdió rumbo. Perdió rumbo. Uh-huh. Ok. Va, profe. Pues ahora sí que ha sido el final de la pequeña charla, ya de casi una hora. Tengo ahí mi cronómetro. No me resta más que agradecerle, la Uh-huh. verdad, toda la información que nos acaba de dar. Como le decía, es una Biblia pues, viviente y créame que me gustaría platicar en otra ocasión con usted para pues, abordar otros temas, ¿no? Quizá igual entrar en controversia, no sé, hacer algo más divertido quizá, ¿no? Pero pues ya nos dirá si hay tiempo, si tiene tiempo Bueno, con como mucho le... gusto la programamos también para que no se aburran de mí, para que vean otras cosas y hacemos la segunda. No, ya saben, de verdad que cuenten con mi participación. Ya solamente es acordar y agendar y estaremos aquí charlando de otras cosas. Va, que va, profe. Pues nada, amigos, hemos llegado al final de este video. Yo les agradezco mucho haber estado aquí, haber visto este video. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse. De hoy estuvo mi profesor Eddie Vargas, un gran profesor del cual aprendí bastante de Java. Y pues bueno, yo soy de Jesús de algo.help, el profesor Jorge Vargas. Y bueno, nos vemos a la próxima.